sido un tema interesante a la hora de hablarlo, ya sea en el futuro de la humanidad, su uso ético de esta, y el tema que nos concierne hoy es cómo es que se retrata en la ficción y cómo puede ayudar a contar una historia de diferentes maneras. La idea para este video surgió cuando, después del capítulo 7, como casi todos los fans, me puse a tratar de reconstruir las pocas piezas que nos quedaron del lore que teníamos, y todo rodeando principalmente el personaje de Kain, cómo es que funcionaba, y tomando en cuenta el hecho de que era una IA retratada. Y justamente estaba pensando de cómo me gustaba su desarrollo, la manera de desarrollarse, que vamos a explorar más en este video. Pero algo que no pude evitar es notar las similitudes y contrapartes que tenía con otro personaje que era una IA en otra serie de Glitch Productions, que era Sin. A partir de eso me puse a divagar sobre lo parecido y lo diferentes que eran, cómo es que sus historias se contraponían, pero al mismo tiempo eran una forma interesante de ver algo que sería un robot siguiendo su programación como personaje, pero que al mismo tiempo toman caminos tan distintos. Luego me acordé de las otras dos series de Glitch Productions, al menos las originales, porque no me vi la de sus inicios antes de hacer Digital Circus y Murder Drones, que eran el Distrito Gaslight y los Caballeros de Winneberg. Y ahí me di cuenta que Glitch Productions tiene muchos personajes siendo robots en cada una de sus series presentes. Entonces, con eso en cuenta, vamos a aprovechar un poco el clickbait, el mini clickbait del título del video, y vamos a ver cada uno de los personajes que técnicamente serían IA dentro de su propio universo en las series de Glitch. Vamos a ver cómo es que funcionan, qué tipo de camino van a tener, que los vamos a dividir en tres partes. El camino de como una especie propia, robótica, el camino de ir contra su programación y el camino de seguir su programación. Aunque todos estos se entrelazan entre ellos, que ya veremos en un momento. Les voy a ser honesta, la verdad es que a la hora de hacer este video, esta sección es la que más se me complica, debido a que hay personajes como los drones de Murder Drones, la Gwen Rota en Knights of Winneberg, que podrían contar como su propia especie al ser biomecánicos, pero al mismo tiempo no, porque fueron programados por los humanos y tienen cierto control, así que los voy a dejar ahí como un tal vez, y nos vamos a concentrar en las virtudes del Distrito Gaslight. Y seguramente te estarás preguntando de a quiénes me refiero, y no te culpo, porque a pesar de que técnicamente parecen ser importantes para la construcción del mundo de la serie, ambos solo se les llega a presentar y saber quiénes son debido a los subtítulos que aparecen en sus escenas iniciales. La primera siendo la de la virtud de la diligencia, que es justamente el guardia que deja pasar a los protagonistas y que parece tener cierto desprecio por los humanos que viven en el distrito, o en general por la especie humana, teniendo sentido considerando que sería una virtud dentro del universo, y teniendo en cuenta que justamente la diligencia se trata de mantener el control de las cosas, entrando perfectamente en el rol que se le da en el nombre. Después estaría Templesa, que por lo poco que podemos ver es quien se encarga de crear a los humanos, o al menos seres parecidos, y no me refiero a los humanos que son como zombies que no pueden morir, sino a los humanos como Mel de sangre negra, y que por lo que llegué a entender llegan a ser sacrificados para mantener a los humanos del sangre violeta inmortales. Aún estoy tratando de entender un poco la historia del Distrito Gaslight, o al menos cómo funciona el mundo. Me gustaría dejarlo para otro video si llego a hacerlo. Volviendo al tema, justamente Templesa, a diferencia de Diligencia, se muestra un poco más compasivo, al menos con sus creaciones, como que antes le estaba diciendo a algo que estaba trabajando que iba a doler, pero no iba a hacer mucho. Después trata de razonar verbalmente con Ken de que no le había dicho nada a nadie, y se nos da a entender que entregó a Mel a Ken. Y aunque no sabemos mucho de la historia
que los capítulos siguientes que vayan a sacar la serie podrían contradecir esto, se nos da a entender que al menos podrían no estar mucho de acuerdo con sacrificar a sus creaciones, pero cabe aclarar que esto último es simplemente una teoría mía. Volviendo al tema de teorizar, justamente noté que ambas virtudes tienen, en vez de expresiones faciales, tienen como núcleo un cerebro. Y noté justamente en la escena donde Ken se enfrenta a Templesa, que al arrancarle el núcleo, digamos el núcleo para evitar problemas con la plataforma, el núcleo se mueve como si estuviera vivo, cosa que me recordó mucho a los núcleos en Borderlands, que es una de las razones por las que no sabía si ponerlos como especie como robots. Hay también otra diferencia que noté, es que al menos en el doblaje en español, Diligencia habla con voz robótica. En cambio, Templesa no habla con voz robótica, tiene una voz mucho más humana, que no sé si es para caracterizarlos en términos de cómo ven a los demás y en empatía y todo eso, o tal vez tiene algo que ver de que puede modificar la voz a voluntad, o simplemente es un detalle y estoy sobrepensando mucho eso. Probablemente sea eso. Después hay otros detalles como que no son muy difíciles de pelear, o al menos no si se les ataca el centro, porque vamos, fueron derrotados en el respectivo capítulo, no duraron ni un capítulo. Tal vez vuelva, tal vez no. Igual, también noté que ambos son acompañados de ángeles y un montón de cosas más, pero eso ya entraría más en cómo funciona la serie y su profundidad. Y este video es justamente sobre las IAs ficticias en las series de Glitch y no me quiero desviar del tema. Aunque muchas de las IAs o personajes robóticos que voy a poner acá podrían contar como su propia especie, como lo dije en la sección anterior, justamente las puse acá porque todas comparten algo en común: revelarse de su programación o su propósito original. El ejemplo más triste de esto es Kumigo, un NPC que se dio cuenta que era un NPC y por lo tanto intentó liberarse de su programación uniéndose al circo debido a que ya había formado cierta amistad con Pony en los 5 minutos que pasaron juntos. Pero al llegar, Kane apareció y dijo: ¡ah, no! Yo soy la única hija acá, pendejo. Y Google también, pero eso es un caso diferente. Así que, ¡pum! Y lo borra. Y al borrarlo, pues justamente no solo le quitó la oportunidad de ser más como un NPC, sino que después tuvo el descaro de reutilizarlo. Y después de reutilizarlo, prácticamente le borró todas las memorias. No es como que dijo: bueno, lo voy a traer de vuelta, pero le vamos a poner su información vieja, así hay un recuerdo con Pony. No, es bastante trágico y una historia bastante triste si te la pones a pensar en profundidad, que pondré mucho detalle en la parte que hablaré de Kane. Y por suerte los siguientes personajes de esta lista sí lograron escapar. A partir de acá, quiero resaltar algo, y es que justamente a la hora de hablar de estos personajes se viene mucho el tema de que si en verdad importa tanto eso, porque al final son solo inteligencias artificiales y es todo por su programa, etcétera, etcétera. Y pienso que es importante especialmente en esta sección porque a pesar de que sea por su programa o no, pues se ven como personas los mismos personajes dentro de la historia. No como que piensan que literalmente son humanos, pero se ven como seres vivos que merecen más que se les está ofreciendo. Bueno, ofreciendo no, declarando, encadenando. Casi se siente como una cadena su programación y por eso lo intentan romper. Como se me ocurre en Knights of Guinevere con lo que está pasando con los robots. Esto se ve en la Gwen rota que vemos en Knights of Guinevere, que justamente escapan, no se sabe si varias veces o unas veces, pero el punto es que quiere escapar, quiere librarse de Parker Planet y justamente está desesperada por al menos no ser atrapada. Hay muchas incógnitas sobre el personaje, tal vez simplemente quiere ser reparada, tal vez en verdad está siguiendo su programación, o tal vez sí está revelándose, pero el punto, tal vez ni siquiera sea completamente solo un robot y sea un androide, pero el punto
que justamente está desafiando su programación para tener cierta libertad, para poder ser libre de Park Planet, que claramente no la está ayudando, no la está reparando, y poder encontrar una solución a su problema principal. Probablemente Park Planet desecha a varios robots que tengan el mismo rol que está teniendo Winnebago en la serie, como se ve un poco con el dinosaurio que tratan de reparar las chicas en uniformes del capítulo. Y hablando de desechar las construcciones, esto se vuelve en la conexión perfecta para conectarlo con Sin, nuestra devoradora de mundos favorita, o al menos la mía. Sin se puede considerar la paciente cero del Absolute Solver, o al menos del virus, error que vuelve en androides a los drones trabajadores, que se ve como les da partes medio biológicas, como se ve en los núcleos que forman, en las alas que les crecen, incluso en la cola, que se ve con Uzi, que luego habita Sin. Pero, o sea, hay una diferencia entre drones infectados y drones que son huéspedes. ¿A qué me refiero? Porque técnicamente todos los drones que en la mansión terminaron infectados, se ve con B cómo es que lo controla, también se ve después con N y J en el flashback, pero no todos los drones pueden ser, son parásitos, son usuarios del Absolute Solver, como serían las madres de Doll y Uzi, o Uzi Doll, ellas mismas, o la propia Sin, lo cual no sé cómo se hace esta distinción, pero supongo que un huésped del Absolute Solver puede jugar un poco con la programación, tal vez meterse, ajustarle los cables, pero no puede exactamente parasitarlos porque su control no terminó de ser tan fuerte como si pasó con Sil, que tengo la teoría que al ser desechada se le puso el parásito y ahí dijo, tuvo suficiente tiempo antes de que Tess encontrara a Sin de parasitarla y tomar control. Quitando los detalles de cómo funciona la historia y cómo funciona el virus, muchos fans teorizan que el Absolute Solver es quien controla a Sin, pero Sin no tiene ningún control. Lo que hace más o menos como Uzi es cuando Sin la parasita. Cosa que tengo que desconcordar, porque claramente se nos muestra que Sin tiene cierta conexión con el resto de los que están en la mansión. Está considerada en su hermano mayor, tiene cierto cariño a Tessa. Bueno, yo quiero pensar que le tiene cierto cariño a Tessa porque su idea, porque justamente la dejó en la habitación, en el flashback hackeado que nos mostraron, y solo la usó como huésped cuando ella intentó intervenir. Tal vez me equivoqué en esa última parte, porque usarla como piel tampoco está muy lindo que digamos. Y justamente creo que si fueras únicamente por el Absolute Solver, o al menos que el Absolute Solver se encariñó propiamente con N y con Tessa, y yo estoy equivocada y todo lo que vimos de cine es solo el Absolute Solver, pero quiero pensar que es como una fusión de eso, que el Absolute Solver distorsiona la claridad de su huésped y toma completo control. Lo digo porque justamente Sin ya tenía como cierto rencor, ya estaba molesta con el tema de, principalmente la madre de Tessa, no solo cómo trataba a su hija, sino cómo trataba a los dragones obreros como robots, porque a los humanos no se dieron cuenta que los robots, les programaron sentimientos, pero se les olvidaron que programaron sentimientos y funcionó muy bien. Y justamente se nos mostró que castigaban a los drones que no funcionaban, encerrándolos afuera, incluso cuando chicos estaba el tema de que ya no funcionase, no les importaba. Y sin al estar viva, al estar consciente, no sé si cuenta como especie, pero al estar consciente estaba tipo, sí, esto no me agrada. Y tengo idea, y mi teoría es que el Absolute Solver como que distorsionó todo esto para así devorar el mundo, para así guiar a Sin a que devore el mundo. Y por eso. Y de tanto tiempo estar parasitando Sin, como que se unificaron, y por eso cuando parasita Uzi,
en vez de fusionarse con Uzi también, se fusiona con simplemente Sin es quien toma el control. Pues está el hecho de que al menos quienes se infectan con el Absolute Solvert se quieren comer drones, específicamente drones, o recurren a canibalismo, porque justamente Doll, aunque no se nos muestra en ningún momento explícitamente parasitada por Sin, sí se nos muestra que comía drones y principalmente por eso ayudó a su amiga a cazar a Bea, además de por venganza, para tener su venganza con Bea. También ayudó a eliminar a las otras chicas para tener comida gratis, supongo. Y también se nos muestra con Uzi, que aunque tampoco está parasitada por Sin, igual la Absolute Solvert la distorsiona y hace que se vuelva una casa de comida, y se vuelva salvaje y todo eso. Apoyando mi teoría de que el Absolute Solvert lo que hace no es específicamente hacer que es como que le está un lado más salvaje, un lado atroz, pero eso no hace que todas las acciones, todos los planes sean solamente del Absolute Solvert, sino que el tema de destruir los mundos es más cosa de Sin y su venganza y su odio contra los humanos, pero no es exactamente eso en todos los huéspedes de Absolute Solvert. Y con el tema de Nori y Sheva, ¿era Sheva o Sheva? Bueno, Sheva, nunca las vimos en general, además de que Sheva tenía mejor control que Nori y que Nori fue controlada por Sin, pero nunca vimos cómo es que funcionaba con el Absolute Solvert. La razón por la que estoy explicando tanto del Absolute Solvert y el Absolute Solvert es porque es importante a la hora de entender de por qué se revelaron varios drones. Sin fue el impulso que necesitó para rebelarse contra su programación de servir a la programación de comer mundos. Aún estoy muy confundida de por qué justamente comer núcleos de mundos, pero bueno. Y también eso llevó a que cambiara la programación de J, B y N, que justamente al inicio de la serie, principalmente N, pensaba que estaba destinado a matar a los drones obreros, pero en realidad no, simplemente estaba limpiando el planeta para que sí pudiera comerse en paz. Sí, aún estoy un poco confundida de cómo funciona todo eso. Pero después, incluso con los drones obreros, que no estaban todos infectados, solo estaban Yeva y Nori infectados, pero después el resto de drones obreros sí se rebelaron contra los humanos. Sí, están tipo, aprovecharon la catástrofe que pasó en el planeta la primera vez que Sin intentó tomar control, y están tipo, y si creamos nuestra propia vida, digo, estamos conscientes, tenemos vida, creamos nuestra propia civilización, y así es como inicia la serie en su status quo y más o menos termina en su status quo. También después están las lagartijas, que no sé si cuentan como especie. Podrían contar como especie, pero estoy bastante... No, Tessa sin Tessa menciona en el capítulo debut de las lagartijas que son el sistema de seguridad, así que también son programadas por humanos, que me lleva a preguntar por qué casi todas las creaciones de los humanos terminan ganando conciencia en Mundo de Drones. es algo que a veces me da risa de tipo, ¿no te parece mejor idea no darle conciencia a alguien que vas a utilizar como un esclavo? Debemos dar conciencia, que es lo peor que puede pasar. El fin del mundo es lo que pasó, el fin del mundo fue lo peor que pudo pasar. Pero bueno, justamente todas estas rebeliones son en general de los drones obreros y de Winebert, son por un deseo de libertad, por un deseo de ten conciencia, tengo una boca y no puedo gritar, que va a ser importante más adelante, de justamente un deseo de libertad, un deseo de escapar del lugar y crearte tu propio hogar, por lo que llego a entender, pero
el deseo de Sin, a pesar de venir también por un deseo de libertad, viene con un resultado mucho más destructivo, por una venganza que piensa que es justa para las personas que le hicieron sentir esclava y que la volvieron prácticamente, la crearon como una máquina para servirlas, pero les terminó saliendo muy mal, como lo podemos ver al final de la serie. Y justamente, aunque aún falta mucho en Knights of Winnever, igual estoy emocionada por ver a las otras Wens, principalmente por lo que hay del trailer, y ver más de toda esta biovida y más o menos más de los razonamientos de revolucionarse y del sistema, y ver cómo es que funcionan ya en normalidad. Aunque, ¿qué pasa cuando una IA sí funciona como debería? Kane. Ya ven. Ok, no podía evitar hacer el chiste, perdón. Ya en serio, Kane es la única IA protagónica en todas estas series que estuvimos hablando, o al menos hasta la fecha, pues aunque sí hay más que siguen en su programación, por ejemplo todos los NPCs, que es Kane, Pooh, su asistente, que tengo la duda de por qué necesita un asistente, pero detalles. Después estarían todos los robots simbiontes, cyborgs de Knights of Winnever. El que más destacarían serían las Wens y el Caballero Solar, que es de seguridad. Después estarían los sirvientes, los robots sirvientes, Murder Drones, me refiero a los de la familia Alteza, y entre ellos destacaría principalmente J. Y antes de que pregunten, oigan, J no rompió su programación junto al resto de robots, digo, no fue por opción, porque sí, literalmente les forzó, pero igual traicionaron a la familia Alteza, lo cual no era parte de su programación. Y eso es bastante importante para más adelante, así que dejemos un pin ahí. Pero ahora concentrémonos en Kane, porque veamos cómo es el desarrollo de esta IA, que sí sigue su programación, o al menos eso pensamos. Desde el inicio de la serie, Kane se ha mostrado interesado en cumplir casi a la perfección su rol como maestro de ceremonias, lo cual al inicio pensábamos que era o A, entretener a los jugadores y evitar que se abstraigan con sus aventuras, o B, mantenerlos encerrados en el circo, lo cual definiría evitar que se abstraigan y entretenerlos con sus aventuras, cosa que se menciona esta segunda posibilidad por Abel en el capítulo 7. Y estoy bastante seguro que estábamos equivocados con ambas cosas, pero concentrándonos en el punto, Kane se ha demostrado perfeccionista, considerando que tiene sentido, considerando que es una IA, y por lo tanto la subjetividad y los sentimientos de salud a lo que está acostumbrado. Cosa, aunque como tiene que dar una metáfora no, una habilidad artística que haga las aventuras, entonces termina desarrollando sentimientos, o al menos es algo que supongo, para poder crearlas de forma más comprensible para los jugadores y de una forma que sea más entretenida. Pero eso justamente termina desarrollando de que sea más reacio a conseguir feedback por otros jugadores o escuchar directamente los problemas de esto. Por ejemplo, cuando Suba le presenta que, no me siento como de con mis partes, y está tipo, pero ya solucionamos esto con tus partes. Ese es el problema. También con la caja de sugerencias, donde justamente dice, yo no quiero sacar la caja de sugerencias en el capítulo después, porque dice que causa mucho conflicto entre ellos. Cuando principalmente no es tanto el hecho de que las sugerencias las que causa el conflicto, es que justamente la forma en que lo plantea de una forma tan mundana es que causa el conflicto. O sea, el conflicto ya viene de antes, no viene con la aventura. También está como es que utiliza cosas personales de los jugadores para causar más profundidad en las aventuras. Se mostró esto con Kinger en el capítulo 3, donde donde hizo todo un fantasma con una narrativa, se burló de su esposa, el fantasma NPC que poseyó a Pony. Aunque tal vez en el capítulo 4 aún no sé qué es el cañón ese, pero no me sorprendería que Kane tuviera algo que ver con eso. Después, con Suba en el capítulo 3 se suponía que era una aventura solo para ella.
el camino del final malo. ¿Es el final malo? No sé. Y justamente se trataba de no respirar y al parecer solo tenía problemas con sus partes. Hay mucha discusión a través de eso, pero el punto es que estaba usando la información que tenía de Sudol para hacerle que le gustaran sus aventuras. Y finalmente estaría el capítulo 7, donde nos manipula a todos y resuelve un tema tan importante y dedicado a nuestra vida. Y, perdón, aún estoy sentimental con el capítulo. El punto es que Kane sabe que es importante que los jugadores profundicen y conecten con sus aventuras. Y es algo que lo que quiere llegar, pero por ser una IA, y supongo que es nuevo, está desarrollo de emociones, que eso independientemente de su programación, entonces no es muy bien que sepa el límite, o directamente no le importa, porque, o sea, sí tiene consciente de que el límite no es, hay un límite, porque no es como que sea abierto de eso, porque si no, no hubiera mentido de que sí puede, o sea, les hubiera dicho directamente, ¿saben? Puedo controlar su mente para las aventuras, pero no olviden ese detalle, o sea, sabe que no se supone que debe hacerlo, o que al menos eso arruinaría la inmersión. Entonces, justamente, es como... Me recuerda mucho cuando las IAs terminan revelándose, me recuerda mucho a niños. Sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero me recuerda mucho a niños. El tema de que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo y hacen cualquier cosa. Me recuerda un poco esto, de cuando ponen a un robot desarrollo de emociones, me recuerda eso. Y como un niño, cuando está rompiendo las reglas de un juego pero no quiere admitirlo, que termina creando otras reglas, de como, tengo superpoderes, bla, 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 bla. Kane está haciendo esto mismo. Seguramente su propósito no sea mantener a los humanos encerrados. O sea, no sabemos cuál es su propósito, pero probablemente ese no sea. Pero igual lo está haciendo como si fuera su propósito porque es algo que él quiere hacer. Ya sea porque le entretiene, después de todo es el maestro de ceremonias. Y justamente su trabajo es mantener el sistema funcionando, las riendas, cosas, y que el show continúe y que termine de forma satisfactoria, ya sea para él mismo, para los jugadores, pero está haciendo esas dos cosas mismas. Está manteniendo el juego funcionando, el juego de realidad virtual funcionando, y está manteniendo entretenido a los jugadores o a él mismo, porque ¿a quién le gustan las aventuras? A Kane. ¿A quién no le gusta la caja de superhéroes y por eso la borró? A Kane. ¿Quién borró a Gumigo porque se sentía amenazado? Kane. Espera, ¿qué? Sí, acá es donde traemos a Gumigo de vuelta. Porque Gumigo estaría en una situación muy parecida a Kane si se quedaba en el circo. No solamente es una IA que no tiene la posibilidad de vivir en el mundo real, sino que también es una IA que quiso salirse de su programación, quiso ser un poco más y justamente jugó entre las líneas, ¿no? Y como que dijo, voy a ser humano, voy a empezar a mundo. No, simplemente le ofreció, che, puedes hacer esto, puedes venir con nosotros. Y él dijo, ¿sabes qué? Sí, suena bien, vamos. Kane dijo, no, vete. Pero, ¿por qué ustedes están tipo, pero por qué Kane se sentirá amenazado? Literalmente tiene control del circo. Pues, cuando la gente se siente amenazada no es porque estén en una situación de desventaja totalmente, sino que se sienten en una. Porque Gumigo es como él, es una guía que está atrapada en el circo. Pero justamente Gumigo probablemente, esto ya es teorizando completamente de cómo sería el capítulo 7, Gumigo posiblemente hubiera aceptado que las personas se vayan. O sea, Gumigo, al menos de lo poco que se mostró de él, jugaba más dentro de las reglas. Estaba tipo, o sea, no soy real, bueno, pues está bien, vamos. Y se despidió de forma bastante tranquila de sus amigos. Está tipo, mejor no le contemos, no quiero darles una crisis existencial. Es como, se mantuvo mucho más tranquilo que con todo lo que le hizo la serie King. También es cierto que no tiene la posibilidad de hacer eso, pero... Así que no sabemos cuándo sería bajo poder con la situación de Kane, pero igual. Pero Kane, justamente teniendo a Gumigo ahí, sería un recordatorio constante de que lo que está haciendo no está completamente bien. De que incluso con la posibilidad de crearse una vida en el circo acá, elige mantenerse con los humanos ahí encerrados y está haciendo a su antojo para manipularlos en crear sus aventuras y todo eso. Gumigo sería
el recordatorio constante de cómo podría ser él conectando con los jugadores, porque Gumigo en 5 minutos conectó con Pony a través del trauma. Y que probablemente pudo haber hecho lo mismo con Suban en la sesión de terapia si simplemente no hubiera guardado sus sentimientos, porque Suban, después de la sesión de terapia del capítulo 4, está tipo, bueno pues, que simplemente no nos daña porque le agradamos. Es como, si hubiera seguido con esa situación donde en vez de sentirle tanto a Suban con sus aventuras, le hubiera contado, este es más tema mío, de mis aventuras y todo eso, probablemente se hubiera ganado el favor de Suban, pero no lo hizo. Se siente mucho de que Ken y Gumigo son paralelos. También es cierto que hay una diferencia de poder grande, porque Ken sí puede hacer lo que literalmente es el corazón del circo y Gumigo es un NPC creado por Ken, pero entienden a lo que me refiero. Y hablando de los paralelos entre dos personajes, esto también me recuerda a dos drones de desmontaje que tienen de nombre una sola letra. Acá es donde viene Jota a protagonizar. Aunque técnicamente se rebeló contra su programación debido a que Sin la forzó, ahí está el tema, Sin la forzó, no es que ella haya decidido. Literalmente estaba apoyando a Tessa en el tema de evitar que Sin tomara contra la gala. Y después del tema, incluso aunque está siguiendo a Sin junto con B y N, se nos nota que está más desesperada. O sea, en el doblaje latino está tipo, cuando B y ella pelean, está tipo, o sea, a mí también me engañó, o sea, no lo dice en voz alta. Y llega a ser un paralelo interesante con B, porque aunque B al inicio quería hacer su trabajo, ella sí está tipo, sí, lo estoy haciendo por miedo y para que no, porque nos prometió dejarnos en paz, nada más. Y también probablemente tampoco sabía que era Tessa. Seguramente pensaba, bueno, debe ser solamente Sin. No, seguramente no sabía lo que le pasó a Tessa, no era completamente consciente porque le borraron los recuerdos de ese día. En cambio, Jota no solo no le borraron los recuerdos, sino que probablemente estuvo allí. Y la razón por la que estaba siguiendo así, creo que era principalmente por Tessa. No digo porque digo, Tessa se... No, porque literalmente Sin está usando Tessa como si fuera un abrigo de piel. Pongámoslo así para evitar problemas con la plataforma. Entonces, J, en un intento de retomar su programa, aceptó la tarea que le dio Sin, justamente jefa y todo, y estaba manteniéndose fiel a ella, no solo porque pensaba que iba a ser el lado ganador, sino porque era lo único que le quedaba de Tessa, que era a quien le estaba sirviendo antes. Y el hecho de que pelea con B es porque no quiere lidiar con el hecho de que justamente está haciendo las cosas mal, de que en verdad esta cosa no va ni traer a Tessa, ni en verdad va a servir de algo, ni siquiera su propósito real. Y es tan hermoso ver cómo es que dice, venite al lado ganador y ve esa tipo, no joder, pum. Simplemente me encanta esa escena porque no solo le da tanta profundidad a Jota en unos pocos minutos, sino que también nos muestra mucho de la relación con B que no vimos durante casi toda la serie, porque durante casi toda la serie Jota estaba fuera del server. Y eso sería todo. Acá de fondo estarán viendo los productos finales de los dibujos que estuvieron viendo pintándome a mí en todo el video, dibujándome a mí, dibujando yo en todo el video. Perdón el desorden a la hora del análisis de los personajes. No tuve guión, tuve una idea base pero no un guión, así que sí tengo que trabajar en eso para mantener más la estructura y no desviarme tanto. Perdón si les molesta el tema del modificador de voz. Pero bueno, en cualquier comentario que quieran agregar, cualquier cosa que notaron, cualquier cosa que aporten, están bienvenidos, bienvenides a compartirlo en los comentarios, siempre cuando sea con el debido respeto que todos nos merecemos. Gracias por ver y espero que les vaya bien. Bye bye.